El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo desde Irurzun, en Navarra, del Padre Antonio López, que me dispongo a ser acompañado y a acompañaros a todos los que aceptáis la invitación de Jesús a seguirle, conociendo cada vez más, mejor, la verdad que Él nos ha revelado para madurar en la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Precisamente de la fe es de lo que estamos hablando en estas primeras preguntas del capítulo 3 de la primera parte del compendio del Catecismo, y resumíamos la fe como la respuesta del hombre a Dios. Dios se revela y el hombre responde a esta iniciativa divina con la obediencia de la fe. Vamos a continuar con este tema tan importante para nosotros. Y antes vamos a invocar el Espíritu Santo para que sea Él el que nos recuerde constantemente que toda la finalidad y la doctrina de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres María, ejemplo de obediencia. Como tú, hazme decirle al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, ejemplo de obediencia, ayúdame como tú a confiar en Dios, fortalecer mi fe para capacitarme a obedecer siempre a Dios. María, ejemplo de obediencia, no permitas que me quede como mero espectador de la obra redentora de Dios. Ayúdame a comprometerme en la salvación del mundo, a colaborar de manera activa en los planes de Jesús, a implicarme con obediencia y gratitud en la obra de Dios, al servicio de Dios, a su llamada a la misión. María, ejemplo de obediencia, haz que mi respuesta a su llamada y mi compromiso con la verdad me permita asumir todos los riesgos, el sacrificio, el sufrimiento, el dolor, la incomprensión, siguiendo tu ejemplo de humildad, servicio y amor. María, ejemplo de obediencia, concédeme la gracia de ser fiel servidor de Dios, cumplir siempre lo que me pide en la oración, aceptar su voluntad, sea la que ésta sea, aunque no llegue a comprenderla. María, ejemplo de obediencia, abre mi corazón. Haz que mi actitud de servicio y obediencia a tu Hijo superen mis inquietudes personales, el devenir de mi vida, lo que me depare el futuro, y sea capaz de abandonarme a la voluntad divina, que no me detenga a pensar en las consecuencias, sino a responder siempre con un hágase con el corazón abierto. María, ejemplo de obediencia, hazme humilde para alejar de mi vida la arrogancia, el orgullo, la soberbia, todo aquello que me aleja de Dios y me impide vivir en gracia
para ponerle a Él en el centro y aceptar siempre con predisposición su voluntad y cumplir con obediente humildad su querer. Y como tú, que puedas siempre exclamar: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Hemos invocado al Espíritu Santo de la mano de María como modelo de obediencia, porque estamos viendo cómo el hombre responde al Dios que se revela precisamente con la obediencia de la fe. Y la pregunta 26 del compendio del Catecismo, de la que hablábamos ya en el programa anterior y con la que vamos a continuar hoy, nos plantea cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe. Y responde el compendio del Catecismo: son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que, sometido a prueba, tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada, por eso se convirtió en padre de todos los creyentes, y la Virgen María, que ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia de la fe. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. En el programa anterior vimos cómo la obediencia de la fe de Abraham se manifestaba en dos momentos especialmente. El primero de ellos es cuando sale de su tierra sin saber a dónde va y cree en la promesa del Señor, incluso cuando todo parece humanamente en contra de que esa promesa fuera posible hacerse realidad, y sin embargo Abraham confía en la promesa del Señor. De eso estuvimos hablando, y hay otro segundo momento muy importante en la vida de Abraham donde se manifiesta su fe inquebrantable y donde de modo todavía más claro se ve la obediencia de Abraham a Dios. Me refiero al sacrificio de su hijo. Cuando parecía que con el nacimiento de Isaac, capítulo 21 del Génesis, se comenzaba a cumplir la promesa de Dios, aunque la prometida descendencia incontable dependía totalmente de este único hijo nacido en la ancianidad, la fe de Abraham es puesta a prueba, y esa prueba será la ocasión para que se manifieste de forma plena la obediencia de la fe de Abraham. Dice el capítulo 22 del Génesis. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, el que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. De nuevo, la fe de Abraham se pone de manifiesto no por medio de palabras, sino en una obediencia rápida, inmediata y silenciosa, que anticipa la respuesta del gran silencioso del Nuevo Testamento, que es nuestro queridísimo San José. El aquí estoy, antes de que Dios le pida nada, expresa ya su disponibilidad a una obediencia plena.
Pero no debemos ignorar que, además del sacrificio cruento de un hijo, lo que Abraham está entregando de esa manera es la única posibilidad, milagrosamente concedida, de que se cumpla la promesa de Dios. El Señor parece contradecirse a sí mismo, y especialmente ahora se hace oscura la obediencia de la fe, pero nada de eso le hace perder a Abraham la confianza en Dios y la determinación de realizar sin protestas lo que Dios le pide. Detrás de la respuesta de Abraham podemos ver no solo la fe como obediencia, sino que sustenta esa respuesta en el amor y la humildad. Siempre es cruel perder un hijo, más cruel todavía inmolarlo con sus propias manos. Pero la cima suprema de la prueba de Abraham consiste en que este hijo le había sido dado por Dios como la prenda de una posteridad innumerable. Al pedírselo, Dios parece que contradice a Dios. Por eso, la prueba de Abraham es ante todo una prueba de fe. Sin embargo, no creo que sea correcto que a menudo se saque de esta obediencia de la fe una simple exhortación a conservar la fe a pesar de las decepciones. El gesto de Abraham procede de una inspiración totalmente diferente y mucho más insondable que la que consiste en aguantar para esperar contra toda esperanza, sino que Abraham lo que hace es amar. Ama tanto que la fe y la esperanza ya no son fruto de su voluntad, incluso heroica, sino el verdadero fruto de una impotencia, de una incapacidad, porque el amor no puede desesperar, pase lo que pase. Es cruel sacrificar a su hijo, pero hay algo todavía más abrumador. Dar al niño como promesa y después pedir sacrificarlo. Abraham podría ciertamente haber discutido con Dios y decirle, oye, ¿qué hay de tu promesa? No puedo darte a mi hijo porque si no, no vas a cumplir con lo que me has prometido. Es cruel lo que me estás pidiendo. Esto no puedo aceptarlo. La obediencia de Abraham no es fruto de un sacrificio heroico. Me pides a mi hijo, pues aquí está. O tampoco es un gesto de resignación. ¿Quién soy yo para negarme a lo que Dios me pide? Me resigno. ¿Cuántas vidas cristianas están marcadas a veces por esta resignación lacrimosa? La carta a los Hebreos nos da la certeza de que Abraham no tuvo esta actitud de agobio. No dijo, es que yo no tengo ningún derecho, sino que él esperó contra toda esperanza, sabiendo que Dios puede resucitar a los muertos. Así dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 19. Entonces, la característica de Abraham no es ni la resignación, ni tampoco el aceptar de forma triste la insignificancia delante de Dios, dueño de la vida, sino que reposa en la humildad. Si Abraham hubiera tenido la desgracia de medir el amor de Dios con su propio valor, jamás habría esperado que su amor llegaría hasta resucitar a los muertos. Abraham esperó contra toda esperanza, porque sintió que el amor de Dios se apoyaba en su pobreza, que es la que seduce el corazón del Padre. Nosotros lo comprendemos mejor meditando lo que Cristo enseña con relación a esto, pero Dios ciertamente pide este sacrificio a Abraham. Y tal es la determinación de Abraham que no solo pone todos los medios para el sacrificio de su hijo, pone el cuchillo, pone el fuego, pone la leña, sino que es necesario que el ángel le detenga cuando está a punto de dar muerte a su propio hijo, al hijo de la promesa. Si bien es cierto que Dios no permite el sacrificio de Isaac, aunque sí permitirá después que el propio Hijo de Dios fuera sacrificado, lo que Abraham ha realizado es ya un sacrificio. Por eso a este episodio se le llama el episodio del sacrificio de Abraham, aunque de hecho no sacrificó a su hijo, porque el sacrificio es precisamente el de un corazón que confía en el amor. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Comprobada la fe de Abraham, Dios renueva su promesa y le bendice de forma sobreabundante. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Esta es la fe de Abraham, una fe que obedece sin fisuras ante el gran sacrificio, una fe que realmente escucha la voz de Dios porque la pone en práctica, una fe que permite que se realicen las promesas extraordinarias de Dios. Así descubrimos la necesidad de la fe para que Dios realice sus maravillas, como se pondrá de manifiesto en la plenitud de la revelación. Así es como dice Jesús en el capítulo 9 de San Mateo, versículo 29, que os suceda conforme a vuestra fe. Y en un sentido negativo, en el capítulo 13 de San Mateo, no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. No puede sorprendernos que la carta a los hebreos elogie también la obediencia de la fe de Abraham, que supera esta prueba. Según la definición de la carta a los hebreos, esta fe tiene que ver con la esperanza. En ese caso, visto desde la perspectiva del Nuevo Testamento, con la esperanza concreta en la resurrección, dice la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual Dios había dicho: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. San Pablo subrayará la fe en Cristo como único camino de salvación frente a las obras de la antigua alianza que no pueden darnos la salvación. Se fija de forma especial en la fe de Abraham como modelo de la fe cristiana, porque antes de la alianza de Moisés y por lo tanto al margen de la antigua alianza, Abraham obtiene la justicia por la fe. Y es lo que explica el capítulo 4 de la carta a los romanos. ¿Qué diremos, pues, que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y se les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8, y tiene una cita del Génesis capítulo 15 y del Salmo 32. Abraham, cuya obediencia de fe se realiza antes de la ley de la antigua alianza y por lo tanto de la recompensa prometida a las obras de la ley, alcanza la justicia por el camino de la fe, es decir, no como recompensa, sino como gracia, y así se convierte en modelo de los creyentes en Jesucristo que alcanzan la justicia por medio de la fe en Él. De ese modo, Abraham es portador de la bendición prometida no solo para su descendencia carnal, que sería el pueblo de Israel, sino para todos los que por medio de la fe se convierten en hijos de Abraham. Dice la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 13. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero el mundo.
Pues si los herederos lo son en virtud de la ley, se vacía la fe y se anula la promesa. Pues la ley provoca ira, ya que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido Padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel a quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto, tenía unos 100 años, y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue contado como justicia. También aquí, en la carta a los Romanos, igual que en la carta a los Hebreos, la fe de Abraham se pone en relación con la esperanza, una fe que espera, a pesar de todas las razones humanas para la desesperanza, y también la relaciona con la capacidad de Dios para resucitar a los muertos. San Pablo no duda en vincular la fe con el cumplimiento de las promesas y con la gracia. Por medio de la fe, fundada en la esperanza, se hacen realidad las promesas hechas a Abraham, a pesar de que humanamente son imposibles. La promesa no se apoya en los méritos que se pueden obtener por el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, porque de hecho esta ley todavía no había sido promulgada. Por eso, tanto las promesas como su cumplimiento nacen de la iniciativa de Dios y se dan como regalo, son una gracia, y esta gracia se recibe y se hace posible por medio de la fe. La promesa de Dios a Abraham no fue un premio al cumplimiento de la ley, sino que se da únicamente sobre la base de la justicia de fe. Según la exposición del Antiguo Testamento, Abraham recibió las promesas por primera vez, propiamente hablando, no sobre la base de la fe, sino por la libre bondad de Dios que promete. Pablo ciertamente no entra en detalles, pero su pensamiento supone que la promesa habría quedado sin fuerza si Abraham no la hubiese acogido con fe. Abraham, gracias a la fe, se convierte en padre de muchos pueblos, no solo del pueblo de Israel, que es su descendencia según la carne, sino de todos los pueblos que por la fe reciben la salvación. De hecho, la verdadera descendencia de Abraham la forman aquellos que imitan su fe y reciben así parte de la bendición de Abraham. Dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver, el que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Lo mismo que Abraham, creyó a Dios y le fue contado como justicia. Reconoced, pues, que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el fiel. Todos nosotros estamos llamados a reproducir la fe de Abraham, solo que ahora, en la plenitud de los tiempos, esa fe se refiere a Cristo muerto y resucitado. Pero que le fue contado no está escrito solo por él, también está escrito por nosotros, a quienes se nos contará. Nosotros, los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. La fe en el misterio pascual
es la que nos hace abrazar el proceso de morir al pecado para abrazar una vida nueva, apoyados en la esperanza de que Dios puede realizar esa transformación en nosotros no por nuestros méritos, sino por su gracia. Los que con esa fe y esa esperanza abrazan ese imposible son los que llevan a plenitud la fe de Abraham y se convierten en hijos suyos según la fe. La promesa de Dios a Abraham empieza ahora a cumplirse. El Abraham creyente es el padre de los creyentes todos, tanto de los cristianos oriundos del judaísmo como de los que provienen de la gentilidad. Quien cree como Abraham da a Dios el honor debido. El poder de Dios empieza donde las fuerzas del hombre terminan. Dios puede sacar de la muerte la verdadera vida y de la nada el verdadero ser, y por consiguiente, que del pecador puede hacer un verdadero justo. Solo una fe así puede aceptar lo incomprensible que ha sucedido en Jesucristo. Sería muy positivo para nuestra vida espiritual hacer un examen de nuestra fe a la luz de la fe de Abraham para descubrir si tenemos la misma prontitud, la misma confianza, la capacidad de caminar a ciegas fiados en la promesa de Dios, de esperar lo que es humanamente imposible. Esta obediencia de la fe, esta fe obediente, teniendo en cuenta especialmente que esta fe forma parte de la vida del cristiano. Esto es creer. La fe es la preferencia permanente dada a una luz distinta de la nuestra. Es muy difícil, pero nos abre las puertas del paraíso. Habría que leer reiteradamente el texto de la carta a los hebreos. Si el mundo no marcha mejor, es por falta de ciertos actos de lo que Dios tiene necesidad. Es preciso que haya sobre la tierra un cierto número de hombres que abran las esclusas del cielo por medio de actos de fe, como hizo Abraham. Cuando un ser humano llega a realizar un acto así, se produce silenciosamente una deflagración más fantástica que todas las bombas atómicas, porque abre las puertas del cielo y hace que todos los méritos y tesoros acumulados por Cristo y los santos puedan derramarse sobre la tierra. Lo importante para tirar muros es que Dios se compadezca. Para llegar a eso, Él espera de nosotros un grado grande de confianza y humildad. Quiere encontrar almas que lleguen hasta ahí para compadecerse de ellas en la medida de su confianza. Pensad en el sacrificio de Abraham, en el que parece que Dios contradice a Dios. Le pide a Abraham que inmole lo que él ha realizado como promesa. No espera de Abraham ni el heroísmo ni la resignación, sino la fe, una fe tan pura e insondable que el menor movimiento de orgullo en una situación como esta atasca la maquinaria y hace imposible ese acto de fe. Los actos de confianza son el privilegio de los humildes y mediréis vuestra humildad por vuestra confianza, porque precisamente para tener confianza es necesario no mirarse a uno mismo, sino mirar solo a Dios y lo que Él quiere hacer. La dificultad de la fe es la misma que la de la humildad. Se trata de dar preferencia a la dimensión pasiva e infinita de nuestro espíritu, la que acoge y espera sobre la dimensión activa y dinámica que forzosamente se adhiere a los límites de nuestra naturaleza. El único acto infinito que podemos hacer es el de recibir por parte de Dios. Si nos paramos a pensar, no es tan infrecuente encontrarnos en la situación de realizar una obediencia como la de Abraham. Desde el principio, Abraham tiene toda la razón para mostrarse escéptico respecto a las promesas divinas que no parece que se vayan a realizar próximamente y que no dejan de tener un cierto lado de locura. Por cierto, Sara, cuando recibe la promesa, en vez de llorar, se ríe, cosa que no agrada demasiado a los visitantes de Mambré, que se lo han dicho que iba a ser mamá. Pero tras el milagro del nacimiento de Isaac, viene el sacrificio del que se ha hablado tantas veces. Pero ese primer ejemplo basta para definir la situación permanente del servidor de Dios. Se nos enfrenta a una contradicción que ninguna sabiduría humana consigue superar. Por una parte, la afirmación repetida de un amor extraordinario y celoso
apoyada por signos también extraordinarios y por un fuego devorador que empuja a esperar contra toda esperanza. Y por otra parte, los hechos indiscutibles, innumerables, a veces sofocantes, y la complicidad del corazón humano que, abandonado a sí mismo, vuelve a caer enseguida en la impresión irresistible, justificada, de que no puede ser así, que todo esto es un sueño o un cuento de hadas. Y entonces, cuando el enemigo nos está esperando, nos arrastra más allá de la duda, en el vértigo de la nada y de las tinieblas de la angustia, donde parece que Dios no tiene poder. Pero, de hecho, la fe de Abraham nos resulta imprescindible para poder responder a las situaciones del mundo y de la Iglesia. Cuando comprendemos esto, quedamos liberados del análisis inacabable de todos los errores y cobardías. Nos volvemos hacia los verdaderos responsables de la situación, los únicos que realmente cuentan. Obedecer a Dios o, como en el caso del Génesis, a la serpiente. Entonces conocemos más o menos el combate de la fe, es decir, la prueba de otro modelo de fe que sería Job. ¿Por qué Dios concede al enemigo, al diablo, el poder de tentar de esa manera a Job? ¿Por qué tiene tan fuerza? Y para los que siguen las cosas hasta el final, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Estos son auténticos misterios de los que no es fácil salir con frescura. Necesitamos el poder milagroso del Espíritu Santo y tenemos que aprender mucho refugiándonos en la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, para recibir junto a ella nuestro Pentecostés personal. Este es el único acontecimiento que nos librará de una vez por todas de la angustia y de los trastornos en los que el demonio intenta amarrarnos. Para esto se sirve, una vez más, del error y del pecado de los hombres. Al final, de lo que se trata en la fe de Abraham y en la nuestra es de aprender a esperar a quien es el más fuerte contra toda esperanza en la oscuridad, en medio de una noche que parece extenderse por el mundo y también a veces por la Iglesia, pero de la que Dios saca siempre claridad. La fe es algo imprescindible para el cristiano, forma parte de nuestra esencia y no se trata de cualquier fe, de cualquier nivel de fe, sino que se trata de vivir de la fe, cuyo modelo principal del Antiguo Testamento es Abraham. Ya no es que la fe y la vida estén juntas, sino que solo existe la fe. La vida ha quedado diluida en la fe como el azúcar en el café. Esto es el resultado de creer las realidades sobrenaturales con tal fuerza que no se añore ni se desee otra cosa que vivir en la fe y de la fe, en vez de añadirle la fe a la vida ordinaria como si ésta fuera un apéndice de aquella. Y es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que el justo vive de la fe. El justo, el discípulo de Cristo, vive de la fe, se alimenta de la fe, respira la fe, ama en la fe, siente y trabaja en la fe. Es la vida que surge de la cruz de Cristo y con la fuerza de su amor nos une a Él por medio de nuestra cruz. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo a partir del 19. Solo en esta dimensión, en la que la fe se convierte en la propia vida, podemos plantearnos de verdad nuestra misión con la libertad necesaria para entrar en el estado de confianza y abandono que le permita a Dios abrirnos su corazón y entregarnos el amoroso proyecto que Él ha acariciado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. El Antiguo Testamento es rico, dice el Catecismo, acerca de testimonios sobre esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe.
El Catecismo, igual que la carta a los Hebreos, reconoce la fe en otros personajes del Antiguo Testamento. Que Abraham sea el mejor modelo de fe en el Antiguo Testamento y ejemplo de obediencia de la fe para los creyentes de todos los tiempos, no debe impedirnos contemplar e imitar la fe que aparece en otros protagonistas de la historia de la salvación. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos enumera muchos ejemplos y afirma que son muchos otros los que podría exponer, especialmente los mártires de Israel, incluidos los profetas, porque el martirio es la máxima expresión de fe. Leo capítulo 11, versículo 32 de la carta a los Hebreos. 32 en adelante. ¿Para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Aunque a lo largo del Antiguo Testamento encontramos todos estos modelos de fe, con los elementos esenciales de confianza y obediencia que contienen, no se trata todavía de la fe en Cristo, que es quien lleva a plenitud la revelación y la fe. Vamos a hacer una pausa musical y después de ver a este modelo, que no es el único, Abraham, en el Antiguo Testamento, vamos ahora a centrarnos en la que es modelo de la vida de fe después de la plenitud de esta revelación de la fe en Jesucristo, que es la bienaventurada Madre del Cielo, la Virgen María. Hacemos una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz
al Señor. Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Después de haber hablado de la fe de Abraham, mientras reflexionamos sobre la pregunta 26 del compendio del Catecismo, cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe, vamos a fijarnos ahora en la Virgen María. Ella es la que realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. Os quiero recordar que este programa, el Compendio del Catecismo, lo podéis escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estáis sintonizando desde las Islas Canarias. Seguimos pues con María como modelo de fe. Ella es la que acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saluda diciendo, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. En María llega a plenitud la obediencia de la fe, de modo que la realiza de la manera más perfecta. Por lo tanto, comprender y contemplar la fe de María es también la mejor forma en la que podemos revisar y alimentar nuestra respuesta de fe a Dios. El momento clave de la obediencia de la fe de María es la anunciación y debemos fijarnos especialmente en él para descubrir la profundidad de la fe de María. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, dice en varias ocasiones San Pablo, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, como enseña nuestra Iglesia. Esta descripción de la fe encuentra una realización perfecta en María. El momento decisivo fue la anunciación y las palabras de Isabel, feliz la que ha creído, se refieren en primer lugar a ese momento. Pero eso no quiere decir que ahí termine el camino de fe de María. Sin embargo, las palabras de Isabel, feliz la que ha creído, dice Redemptoris Mater de San Juan Pablo II, no se aplican únicamente a aquel momento concreto de la Anunciación. Ciertamente, la Anunciación representa el momento culminante de la fe de María a la espera de Cristo, pero es además el punto de partida de donde inicia todo su camino hacia Dios, todo su camino de fe. Y sobre esta vía, de modo eminente y realmente heroico, es más, con un heroísmo de fe cada vez mayor, se efectuará la obediencia profesada por ella a la palabra de la divina revelación. Aparece con toda claridad en la vida de María dos elementos necesarios para la obediencia de la fe. Por un lado, la aceptación de la verdad revelada y la confianza que lleva a una entrega plena. María acepta el mensaje del ángel, lo cual no era fácil para ella, que iba a ser la madre del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios, de forma virginal y milagrosa por la acción del Espíritu Santo. Este anuncio rompe todos sus planes y complica enormemente su vida, poniéndola incluso en peligro si se la acusaba de adulterio. María acepta que lo que el ángel le dice resulta imposible desde el punto de vista humano, pero es posible para Dios. Acepta el mensaje no por su lógica o su conveniencia, sino que reconoce que viene de Dios. Desde el primer momento, María profesa sobre todo la obediencia de la fe, abandonándose al significado que a las palabras de la Anunciación daba aquel del cual provenían, que es Dios mismo. Pero la fe de María no termina ni mucho menos en la aceptación intelectual de las palabras del ángel, sino que lleva a la entrega confiada, plena e inmediata a Dios y al plan que se le acaba de revelar. Se coloca ante Dios en la actitud de plena obediencia de un esclavo
y deja que Dios actúe sin traba alguna en su vida. Hágase es lo mismo que decir que Dios haga. Se trata de una entrega plena que puede considerarse, sin duda, una consagración total a Dios. María ha pronunciado ese fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confía a Dios sin reservas y se consagra totalmente a sí misma como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Como en el caso de Abraham, aparece una fe rápida, sin dudas, que se basa en una confianza absoluta y que tiene que ir más allá de lo que humanamente se puede esperar. Por lo tanto, la fe de María puede compararse con la de Abraham, llamado por San Pablo nuestro Padre en la fe. En el plan salvífico de la revelación divina, la fe de Abraham constituye el comienzo de la antigua alianza. La fe de María en la Anunciación da comienzo a la nueva alianza. Como Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, así María, en el instante de la Anunciación, después de haber manifestado su condición, su propósito virginal, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la madre del Hijo de Dios según la revelación del ángel. El que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y esta obediencia de la fe por parte de María a lo largo de todo su camino tendrá muchas analogías con la fe de Abraham. Como el patriarca del pueblo de Dios, así también María, a través del camino de su confianza filial y maternal, esperando contra toda esperanza, creyó. De modo especial, a lo largo de algunas etapas de este camino, la bendición concedida a la que había creído se revelará con particular evidencia. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta fe de María no se improvisa, sino que es lo que ella ha vivido y ha alimentado desde siempre. María dijo que sí libremente al anuncio del ángel porque previamente había estado diciendo que sí siempre al Señor. María fue preparada de deseo en deseo, de renuncia en renuncia, de claridad en claridad, de oscuridad en oscuridad, para el momento crucial de la anunciación. En ese momento, la palabra de Dios, que en los seres convenientemente preparados viene siempre a decir, ¿quieres entrar en el orden de la gloria?, recibe de María la respuesta correcta, el sí que pone fin a su prueba, pero no a su combate. La peculiaridad del acto de fe de María es que se realiza en el momento clave en el que comienza la plenitud de la salvación. Es más, la obediencia de la fe de la Virgen María en la Anunciación es lo que abre paso a la plenitud de la automanifestación y de la salvación que Dios realiza en Jesucristo. María, que por la eterna voluntad del Altísimo se ha encontrado, puede decirse, en el centro mismo de aquellos inescrutables caminos y de los insondables designios de Dios. Se conforma a ellos en la penumbra de la fe, aceptando plenamente y con corazón abierto todo lo que está dispuesto en el designio divino. Por eso podemos decir que la fe de María en la Anunciación da comienzo a la nueva alianza, de modo que la bendición de la fe de María, que trajo la salvación a la humanidad entera, supera con creces el enorme fruto de la fe de Abraham, padre de los creyentes. El fiat de María, el hágase en mí, ha decidido, desde el punto de vista humano, la realización del misterio divino. Se da una plena consonancia con las palabras del Hijo que, según la carta a los Hebreos, al venir al mundo dice al Padre: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo a partir del 5. El misterio de la Encarnación se ha realizado en el momento en el cual María ha pronunciado su fiat, hágase en mí según tu palabra, haciendo posible, en cuanto cercanía a ella, según el designio divino, el cumplimiento del deseo de su Hijo. La tradición de la Iglesia subraya que es la fe de María quien la convirtió en Madre de Dios. Preocupaos más, dice San Agustín, hermanos míos, preocupaos más, por favor, de lo que dijo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos.
Esta es mi madre y mis hermanos, y quien hiciere la voluntad de mi Padre que me envió, es para mí un hermano, hermana y madre. ¿Acaso, dice San Agustín, no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella nos naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo antes de que Cristo fuera en ella creado? Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre. Por eso más es para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo que el haber sido su madre. Por eso era María bienaventurada, pues antes de dar a luz llevó en su seno al Maestro. Mira si no es cierto lo que digo. Mientras caminaba el Señor en las turbas que le seguían, haciendo divinos milagros, una mujer gritó: «Bienaventurado el vientre que te llevó». Mas para que no se buscase la felicidad en la carne, ¿qué replicó el Señor? Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso era bienaventurada María, porque oyó la palabra de Dios y la guardó. Guardó la verdad en la mente mejor que la carne en su seno. Verdad es Cristo, carne es Cristo. Cristo, verdad, estaba en la mente de María. Cristo, carne, estaba en el seno de María. Más es lo que está en la mente que lo que es llevado en el vientre. Creamos, pues, sigo con San Agustín, en Jesucristo nuestro Señor, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María, pues también la misma bienaventurada María concibió creyendo a quien alumbró creyendo. Tras estas palabras del ángel, ella, llena de fe y habiendo concebido a Cristo antes en su mente que en su seno, dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». En la visitación, Isabel, movida por el Espíritu Santo, proclama a María bienaventurada porque va a ser la madre del Señor y porque ha creído que se iba a cumplir lo que el Señor le había anunciado. De este modo, queda ratificada por Dios la obediencia de la fe de María que la convierte en madre de Dios. Isabel es la primera en cumplir lo que María anuncia que harán todas las generaciones de creyentes: felicitarla, proclamarla bienaventurada por las obras grandes que ha realizado en ella. Pero nosotros podemos añadir que es a causa de esta fe, de la manera más perfecta de realizar la obediencia de la fe, por la que proclamamos a María bienaventurada todas las generaciones. Gracias a la fe de María, Dios ha realizado en ella maravillas, y no cualquier maravilla, sino la obra de la redención. Me da penita tener que dejar el programa ahora que estamos disfrutando, hablando de nuestra Madre del Cielo, pero la ventaja de tener un programa que podemos escuchar a diario es que podemos continuar y vamos a continuar con este tema, porque María es la que nos sirve de modelo de obediencia en la fe también, y sobre todo, porque para eso la tenemos, en la vida práctica, tanto con su poderosísima intercesión como con su ejemplo. Así que ya sabéis de qué continuaremos hablando en el siguiente programa. Si hay alguna cuestión que queráis formular, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, modelo de fe, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.